Hoy vamos a emprender el camino hacia el terror real, con 7 historias aterradoras que involucran viajes por carretera. Prepárate para escuchar escalofriantes relatos de encuentros con desconocidos peligrosos, persecuciones por carreteras desiertas, paradas en gasolineras que se convierten en trampas y situaciones de vida o muerte en las carreteras. Exploremos historias de conductores y viajeros que enfrentaron el lado más oscuro de la humanidad cuando estaban lejos de la seguridad de su hogar. Entonces, siéntate, asegúrate de que las puertas de tu auto estén cerradas y comencemos este viaje espeluznante. Y antes de salir a la carretera, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu me gusta. Esto realmente ayuda al canal y garantiza que no te pierdas ningún contenido aterrador como este. ¿Vamos? La última parada. P-900. Caso de Emma y Thomas Müller fue documentado por la Policía Federal Alemana como uno de los incidentes más inquietantes en gasolineras en la historia reciente del país. Los hechos de esa noche fueron reconstruidos a partir de registros policiales, grabaciones de seguridad y las propias declaraciones de Müller. Emma, una médica de 34 años, y Thomas, un ingeniero de 36, regresaban de una boda en Berlín a su casa en Hannover. Era casi medianoche cuando se dieron cuenta de que se estaban quedando sin combustible en la desierta autopista A2. El ancho de vía estaba casi en reserva y no habíamos visto ninguna gasolinera durante al menos 50 kilómetros. Informó más tarde Thomas. Cuando vimos las luces de una gasolinera aislada cerca de la salida 63, fue un alivio. La gasolinera Schwarzwald era pequeña y anticuada, con solo 2 surtidores y una tienda de conveniencia con poca luz. No había otros clientes a la vista. Cuando se detuvieron, solo un asistente solitario mirándolos a través de la ventana empañada. Mientras Thomas llenaba el tanque del auto, Emma entró a la tienda a pagar y comprar café. El asistente, un hombre delgado de unos 50 años identificado solo como Klaus en su etiqueta con su nombre, demostró un comportamiento que inmediatamente la hizo sentir incómoda. Hizo preguntas extrañas, explicó Emma. ¿A dónde íbamos? Si alguien sabía nuestra ubicación exacta, si teníamos prisa. Y todo el tiempo estuvo enviando mensajes de texto. Aún más inquietante, Emma notó que Klaus parecía estar fotografiando discretamente su auto con su teléfono celular mientras pretendía organizar productos en los estantes. Cuando se le preguntó sobre la hora de cierre de la estación, respondió vagamente que permanecería abierta el tiempo que fuera necesario. Al regresar al auto, Emma compartió sus preocupaciones con Thomas. Mientras discutían si estaban siendo paranoicos, notaron algo alarmante. Un vehículo oscuro se había estacionado estratégicamente afuera de la gasolinera, parcialmente escondido en las sombras con el motor en marcha. Fue entonces cuando me di cuenta de que estábamos en peligro, dijo Thomas. El coche estaba colocado para bloquear nuestra salida y pude ver al menos a 2 personas dentro. Los instintos de Emma como médica de urgencias se activaron. Sugirió que fingieran ser normales mientras ideaban un plan. Thomas volvió a entrar a la tienda, afirmando que se había olvidado de comprar agua, mientras observaba los movimientos del dependiente. Dentro de la tienda, Thomas notó un detalle inquietante. Un tablón de anuncios cubierto de fotografías de vehículos, muchos de ellos con notas sobre el número de ocupantes y los horarios. Lo más alarmante es que había un mapa de la Autobahn con marcas rojas en lugares específicos. Cuando Klaus fue al almacén para contestar una llamada telefónica, Thomas rápidamente fotografió la pintura con su teléfono celular. Cuando regresó al auto, le mostró las imágenes a Emma. Algunas de las notas mencionaban adecuado o inadecuado, como si fueran evaluaciones, explicó Emma.
y reconocemos dos medios de comunicación recientes sobre desapariciones en la carretera. La pareja se dio cuenta de que estaban atrapados. La publicación parecía ser un punto de selección para una operación de secuestro, en la que Klaus actuaba como informante para identificar a posibles víctimas. Emma notó que el vehículo que bloqueaba la salida había encendido las luces, como si se dispusiera a interceptarlos. Simultáneamente, Klaus salió de la tienda y comenzó a caminar hacia su auto, hablando por teléfono. Utilizando su formación en situaciones de emergencia, la pareja implementó un plan audaz. Thomas encendió el motor mientras Emma llamaba a la policía, dándoles su ubicación exacta y la situación. Luego, en lugar de intentar salir por la entrada principal donde esperaba el coche oscuro, Thomas maniobró rápidamente hasta la parte trasera de la estación, donde había una vía de servicio sin pavimentar. No sabíamos si el camino conducía a alguna parte, pero era nuestra única oportunidad, informó Thomas. El vehículo oscuro inmediatamente lo persiguió, seguido por un segundo automóvil que emergió de una zona boscosa cercana. Durante casi 20 minutos, la pareja recorrió oscuros caminos rurales, guiados únicamente por el GPS y el teléfono de la policía. Cuando finalmente vieron las luces de un coche patrulla en un cruce, sus perseguidores desaparecieron por las calles laterales. La investigación posterior reveló la magnitud del horror. La estación Schwarzwald, cerrada oficialmente hace 2 años pero funcionando ilegalmente, había sido la base de una red de tráfico de personas que operaba a lo largo de la autopista A2. Klaus, más tarde identificado como Carl Schmidt, un exconvicto con un historial de crímenes violentos, sirvió como explorador, identificando a los viajeros vulnerables. Las fotografías del tablón de anuncios correspondían a al menos 11 vehículos cuyos ocupantes habían desaparecido en los últimos 18 meses. En un almacén abandonado a 5 kilómetros del puesto, la policía encontró pruebas de un reciente cautiverio y documentos falsos para el transporte internacional. Para Emma y Thomas Müller, la experiencia dejó profundas cicatrices psicológicas. Lo más inquietante, reflexionó Emma durante el juicio, es pensar cuántas personas se detuvieron en ese control sin sospechar nunca que estaban siendo valoradas como mercancía. El caso ha llevado a una revisión completa de los protocolos de seguridad en gasolineras aisladas en Alemania, con nuevas regulaciones que exigen sistemas de vigilancia conectados directamente a las autoridades. Y para los miles de conductores que recorren las autopistas alemanas todos los días, el caso de la última parada sirve como un sombrío recordatorio de que a veces el verdadero peligro en las carreteras no reside en la velocidad o las condiciones climáticas, sino en los lugares donde paramos a descansar. 2. El pueblo fantasma. El caso de los hermanos Harper fue documentado por el Departamento de Investigación de Nevada como uno de los incidentes más inquietantes que involucraron a comunidades aisladas en la historia reciente del estado. Los hechos de esas 36 horas fueron reconstruidos a partir de registros policiales y testimonios de supervivientes. Alex y Sarah Harper, hermanos de Seattle, conducían por el desierto de Nevada hacia Las Vegas cuando una repentina tormenta de polvo redujo drásticamente la visibilidad en la autopista 95. Con la gasolina casi vacía y el GPS apagado, vieron un letrero desgastado que decía Millerville, 3 millas. Parecía nuestra única opción, informó Sarah más tarde. La tormenta estaba empeorando y hacía horas que no veíamos ningún signo de civilización. El camino rural los llevó a un pequeño pueblo que parecía sacado de una película de los años 50. Una calle principal con escaparates descoloridos, una pequeña iglesia y casas dispersas. No se veía gente en las calles, pero algunas luces estaban encendidas.
Lo extraño fue que no estaba en el mapa, explicó Alex. Pensé que era uno de esos pueblos fantasmas del boom minero, parcialmente preservado para los turistas. Se detuvieron frente a un edificio con un cartel desgastado. Hotel Millerville. Después de tocar el timbre varias veces, fueron recibidos por una anciana que se presentó como Marta. Ella pareció sorprendida, pero rápidamente le ofreció una habitación. No recibimos muchos visitantes, dijo Marta, explicando que la mayoría de los residentes se habían ido hace años, cuando cerró la mina local. Solo unos pocos decidimos quedarnos. El hotel estaba impecablemente limpio, a pesar de su aspecto desgastado. Marta informó que el único restaurante de la ciudad, Miller's Diner, todavía estaba en funcionamiento y servía cenas hasta las 8. En el restaurante conocieron a unos 10 lugareños, todos los cuales eran demasiado amigables y curiosos sobre su viaje. El chef, un hombre llamado Robert, insistió en que probaran la especialidad local, un guiso con hierbas del desierto. Había algo extraño en la forma en que todos nos veían comer, recordó Sara, como si estuvieran esperando una reacción específica. Después de algunos bocados, Alex empezó a sentirse mareado. Sara, que acababa de probar la comida, se dio cuenta de que algo andaba mal cuando notó que los locales no comían el mismo plato. «Tenemos que irnos», susurró, ayudando a Alex a levantarse. «Algo no está bien». Cuando salieron del restaurante, vieron que su coche había desaparecido del aparcamiento. Cuando interrogaron a Robert, él sonrió de manera extraña. «Nadie sale de Millerville después del atardecer. Es peligroso allí afuera». Al regresar al hotel, Alex se deterioró rápidamente y apenas estaba consciente. Sara cerró la puerta de su habitación y comenzó a buscar ayuda en su teléfono celular, pero no había señal. A través de la ventana, vio grupos de residentes reunidos en las calles, algunos portando linternas, como si se estuvieran organizando. Mientras buscaba en la habitación algo que pudiera ayudar a su hermano, Sara descubrió algo inquietante. Una pequeña puerta escondida detrás de un armario. Al abrirlo, se encontró con un espacio que parecía haber sido una habitación del pánico, ahora transformado en un archivo macabro. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de personas, aparentemente viajeros del pasado. Cada fotografía mostraba el mismo proceso: personas confundidas, luego sedadas y finalmente, en varias etapas, de lo que parecía ser algún tipo de procedimiento médico primitivo. Los diarios detallaban experimentos sobre sujetos durante décadas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estábamos tratando con simples ladrones o secuestradores, explicó Sara. Era algo mucho más siniestro. Con Alex empeorando cada vez más, Sara se dio cuenta de que necesitaban escapar de inmediato. Usando sábanas atadas, logró bajar por la ventana trasera del hotel mientras cargaba a su hermano semiconsciente. En la oscuridad, recorrió los callejones de la pequeña ciudad, evitando a los equipos de búsqueda que ahora gritaban su nombre, con voces falsamente preocupadas. «Sara, Alex, necesitas ayuda médica». Al llegar a los límites de la ciudad, Sara hizo un descubrimiento sorprendente. Una zona vallada que contenía decenas de vehículos, coches, camiones y motocicletas de diferentes épocas, algunos de los cuales parecían tener décadas de antigüedad. Su propio coche estaba allí, con las llaves todavía en el contacto. Mientras colocaba a Alex en el asiento trasero, escuchó voces que se acercaban. Marta encabezaba un grupo de lugareños que ahora abandonaban sus fachadas amistosas. «No lo entiendes», gritó Marta. «Te necesitamos. Sangre nueva mantiene viva la ciudad». Sara logró arrancar el coche y escapar, conduciendo frenéticamente por la oscura carretera del desierto. Recién a la mañana siguiente, después de horas de conducir, se encontraron con una patrulla de carreteras y contaron su experiencia. La investigación posterior
reveló una verdad inquietante. Millerville no había aparecido en los mapas oficiales durante más de 60 años. La ciudad había sido oficialmente abandonada en 1962, cuando se cerró la mina de plata, pero un pequeño grupo de residentes se negó a irse. Aislados y decididos a preservar su comunidad a cualquier precio, desarrollaron prácticas extrañas que involucraban transfusiones y renovaciones utilizando viajeros capturados. Los documentos encontrados sugirieron que creían que este proceso los mantenía jóvenes y saludables. Las autoridades encontraron la ciudad exactamente como se describe, pero completamente abandonada. Los residentes habían desaparecido, llevándose consigo la mayor parte de las pruebas. Las excavaciones han revelado restos humanos que datan de varias décadas. Para Alex y Sarah Harper, la experiencia dejó profundas cicatrices psicológicas. Lo más inquietante, reflexionó Sarah, es que probablemente no fuimos los primeros en escapar, pero nadie creyó a los demás. ¿Cuántas personas han desaparecido de ese pueblo a lo largo de los años? El caso ha dado lugar a una revisión de mapas y registros de comunidades abandonadas en Nevada, con nuevas investigaciones sobre desapariciones sin resolver en carreteras del desierto. 3. La desviación. El caso del grupo de amigos de la Estrada Nacional 340 fue documentado por la Guardia Civil Española como uno de los incidentes de desvío de carreteras más inquietantes de la historia reciente del país. Los hechos de esas 12 horas fueron reconstruidos a partir de registros policiales y testimonios de supervivientes. Elena, Miguel, Carlos y Sofía, 4 amigos madrileños de unos 20 años, se dirigían a sus vacaciones en Málaga cuando se encontraron con un desvío inesperado cerca de la localidad de Motril. Un cartel improvisado decía N340 cerrada, utilizar desvío. Me pareció extraño, informó Elena más tarde. No hubo ningún aviso previo sobre obras en la carretera y el GPS aún mostraba la ruta original como abierta. De mala gana, pero sin otra opción aparente, el grupo siguió el desvío por una carretera secundaria que serpenteaba entre las áridas colinas de Andalucía. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el desolado paisaje. Después de unos 30 minutos en la carretera desierta, Miguel, que conducía, notó algo en el espejo retrovisor. «Hay un coche siguiéndonos», dijo, con la tensión evidente en su voz. Mantiene exactamente la misma distancia desde hace algunos kilómetros. El vehículo era un sedán viejo y oscuro, con los faros encendidos incluso en el crepúsculo. Su matrícula no era visible debido a la distancia y al polvo de la carretera. Carlos sugirió que aumentaran la velocidad para ver si el auto reaccionaba. Cuando lo hicieron, el misterioso vehículo también aceleró, manteniendo la misma distancia. Fue entonces cuando empezamos a preocuparnos mucho, dijo Sofía. Ese camino estaba completamente vacío, excepto por nosotros y ese auto. El grupo intentó utilizar sus teléfonos móviles para pedir ayuda o comprobar su ubicación, pero descubrió que no había señal. El GPS del coche también había perdido la conexión y solo mostraba un mapa en blanco. Al caer la noche, la situación se volvió más tensa. El coche que lo perseguía ocasionalmente encendía las luces delanteras o tocaba la bocina, como si intentara comunicarse o intimidar. En un momento particularmente aterrador, el vehículo aceleró repentinamente, acercándose a unos pocos metros del auto de los amigos antes de retroceder nuevamente. «Pensé que nos iban a sacar del camino», recordó Miguel, visiblemente temblando mientras contaba el incidente. Desesperado por ayuda, el grupo decidió detenerse en el siguiente pueblo que encontraron. Después de lo que pareció una eternidad, vieron luces en la distancia, un pequeño asentamiento en las colinas. Al entrar en la ciudad,
Notaron algo inquietante. Las calles estaban desiertas y muchas casas parecían abandonadas. El único edificio con señales de vida era una gasolinera en las afueras de la ciudad. Aliviados al ver a otro ser humano, se detuvieron en la gasolinera. El asistente, un hombre mayor con una mirada distante en sus ojos, escuchó su historia sobre el coche que lo perseguía con una calma inquietante. «Ah, debe ser el viejo Martínez», dijo con una extraña sonrisa. «Le gusta jugar con los turistas que se pierden aquí». Cuando se le preguntó cómo regresar a la carretera principal, el asistente dio instrucciones vagas, insistiendo en que debían continuar por la misma ruta. «Es la única manera de salir. De aquí», afirmó. Mientras repostaban, Elena notó algo alarmante. Había varios coches aparcados en la parte trasera de la estación, todos cubiertos con lonas. Uno de ellos tenía la matrícula parcialmente visible. Era de Madrid, como la de ellos. Con un creciente sentimiento de temor, el grupo decidió ignorar las instrucciones del asistente y tratar de encontrar otro camino de regreso a la carretera principal. Al salir de la gasolinera, vieron el sedán oscuro aparcado al otro lado de la calle y su conductor, una figura oscura, mirándolos atentamente. Lo que siguió fue una persecución aterradora por los sinuosos caminos de las colinas. El sedán los siguió implacablemente, a veces tratando de obligarlos a salir de la carretera, otras veces simplemente manteniendo una presencia amenazadora detrás de ellos. Fue Carlos quien finalmente vio una señal que indicaba la A7, la carretera de la costa. Con el corazón acelerado, Miguel dio un giro brusco, casi volcando el auto, pero logrando entrar por la rampa de acceso. El sedán que los perseguía, cogido por sorpresa, atravesó la entrada. Por primera vez en horas, el grupo respiró aliviado. Al llegar a Málaga, se dirigieron directamente a la policía. La investigación posterior reveló una verdad inquietante. A lo largo de los 2 últimos años, se habían producido varias denuncias de desapariciones en esa zona concreta de la N340. Todo se trataba de turistas que supuestamente habían tomado un desvío. La gasolinera que habían visitado no constaba en ningún registro oficial. Cuando las autoridades fueron a investigar, encontraron el lugar abandonado, sin rastro del anciano encargado. Aún más inquietante, las excavaciones en las afueras de la ciudad fantasma han revelado restos humanos y pertenencias de personas desaparecidas, algunas de las cuales datan de varios años atrás. Para Elena, Miguel, Carlos y Sofía, la experiencia dejó profundas cicatrices psicológicas. Lo más aterrador, reflexionó Elena, es pensar en cuántas personas cayeron en esta trampa antes que nosotros y nunca lograron escapar. El caso motivó una revisión de los protocolos de seguridad en las carreteras secundarias de España, con nuevas medidas para controlar y autorizar desvíos oficiales. Y para los miles de turistas que recorren las pintorescas carreteras de Andalucía cada verano, el caso del desvío sirve como un sombrío recordatorio de que no todos los caminos alternativos conducen a descubrimientos encantadores. Algunos pueden conducir a una pesadilla de la que pocos pueden escapar. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de terror que se escuchan en las carreteras son escalofriantes incluso ahora, ¿no es así? Si estás disfrutando de estas historias reales y aterradoras, ¿qué tal si haces una parada rápida y te suscribes al canal? Simplemente haga clic en el botón de registro a continuación y aprovecha para dejar tu me gusta también. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir brindándoles más contenido terrorífico como este. Es rápido y marca la diferencia. Ahora, ¿volvemos a nuestras historias de terror en las carreteras? Aún queda mucho miedo y por delante,
El motel de la carretera. El caso del Wallaby Motel fue documentado por la Policía Federal Australiana como uno de los incidentes más inquietantes relacionados con establecimientos de alojamiento en la historia reciente del país. Los hechos de esas 48 horas fueron reconstruidos a partir de registros policiales, pruebas forenses y testimonios de supervivientes. Jack y Emma Thompson, una pareja de Brisbane, estaban en el tercer día de un viaje por carretera por el interior del país cuando se toparon con el Wallaby Motel, un establecimiento apartado en la autopista Stuart. Agotados después de horas de conducir bajo el intenso calor, decidieron detenerse a pasar la noche. El lugar parecía sacado de una película antigua, informó Emma. Desgastado, pero limpio. El propietario, un hombre llamado Ned, fue sumamente amable. El motel solo tenía 5 habitaciones y Ned informó que eran los únicos huéspedes esa noche. Mientras se instalaban en su habitación, Jack notó algo extraño, un pequeño brillo proveniente de detrás del espejo del baño. Al principio, pensé que era solo un reflejo, dijo Jack. Pero algo me molestó. Curioso, Jack examinó el espejo más de cerca y descubrió, para su horror, una pequeña cámara oculta. Una búsqueda rápida reveló 2 cámaras más, una en la luz del techo y otra camuflada en el aire acondicionado. La pareja, presa del pánico silencioso, decidió actuar como si nada pasara mientras planeaban su fuga. Cuando Jack salió a sacar algo del coche, descubrió que sus neumáticos estaban desinflados. Al regresar a la habitación, compartió el descubrimiento con Emma. Fue entonces cuando notaron un detalle inquietante. Las paredes de la habitación estaban decoradas con fotografías enmarcadas de invitados anteriores. Había algo mal con esas fotos, recordó Emma temblando. Las miradas eran puro terror. Mientras discutían sus opciones, escucharon pasos en el pasillo. A través de la mirilla, vieron a Ned arrastrando un cuerpo inconsciente a una de las habitaciones vacías. Sintiendo un peligro inminente, la pareja bloqueó la puerta y buscó frenéticamente una salida. La ventana era demasiado pequeña para pasar y la señal del teléfono celular era inexistente. Jack encontró un pasaje de mantenimiento detrás del armario, posiblemente usado para acceder a las cámaras. Silenciosamente pasaron junto a él y llegaron a un sótano oscuro. El sótano reveló el verdadero horror del motel Wallaby. Había docenas de monitores que mostraban transmisiones en vivo desde las salas y estantes llenos de discos duros etiquetados con fechas y nombres. Aún más inquietante, encontraron un área que parecía un estudio improvisado, con equipo de filmación profesional y accesorios macabros. Nos dimos cuenta de que no era solo voyeurismo, dijo Jack. Estaba produciendo algún tipo de contenido siniestro. Al escuchar a Ned bajar las escaleras, la pareja se escondió detrás de cajas apiladas. Observaron con horror cómo revisaba grabaciones recientes, tomaba notas y ocasionalmente se reía de manera inquietante. Cuando Ned se fue para ver a los otros invitados, Jack y Emma actuaron rápidamente. Encontraron una salida de emergencia cerrada con llave y, utilizando una barra de hierro encontrada en el sótano, lograron abrirla a la fuerza. Corriendo por la oscuridad del desierto, escucharon gritos furiosos provenientes del motel. Ned había descubierto su vía de escape. Durante horas, deambularon por el interior, guiados únicamente por las estrellas. Al amanecer, exhaustos y deshidratados, fueron encontrados por un camionero que los llevó a la comisaría más cercana. La investigación posterior reveló el alcance del horror del Wallaby Motel. Ned Wilkins, el propietario, participó en la producción de películas snuff, vídeos de torturas y asesinatos reales vendidos en el mercado negro en línea.
Las autoridades encontraron evidencia que vincula a Wilkins con las desapariciones de al menos 17 viajeros en los últimos 5 años. El motel estaba estratégicamente situado en una zona con poca cobertura de telefonía móvil y rara vez patrullado por la policía. Lo más sorprendente fue que resultó que Wilkins tenía una red de empleados. Otros propietarios de moteles aislados que ocasionalmente le enviaban huéspedes interesantes. Para Jack y Emma Thompson, la experiencia dejó profundas cicatrices psicológicas. Lo más inquietante, reflexionó Emma durante el juicio, es pensar en cuántas personas se quedaron allí sin siquiera sospechar que estaban siendo vigiladas y seleccionadas, y ni siquiera puedo pensar en lo que pasó después. El caso ha llevado a una revisión de los protocolos de seguridad para los establecimientos de alojamiento aislados en Australia, con nuevas regulaciones que exigen inspecciones periódicas y sistemas de comunicaciones de emergencia. Y para los viajeros, que exploran las vastas extensiones del interior de Australia, el caso del Roadside Motel sirve como un sombrío recordatorio de que a veces el refugio más peligroso es aquel que ofrece protección contra la implacable naturaleza salvaje. Un lugar donde las paredes tienen ojos y el anfitrión tiene planes, siniestros para sus desprevenidos huéspedes. Ned Wilkins fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La investigación sobre su red de colaboradores continúa, proyectando una sombra inquietante sobre los moteles aislados que salpican las remotas carreteras de Australia. Matrícula. El caso de Daniel Mitchell fue documentado por la Real Policía Montada de Canadá como uno de los incidentes de persecución en carretera más inquietantes en la historia reciente del país. Los acontecimientos de esos 3 días fueron reconstruidos a partir de registros policiales, cámaras de carretera y el propio testimonio de Mitchell. Daniel, un fotógrafo de naturaleza de 34 años, conducía solo de Vancouver a Calgary en un viaje de trabajo. En el segundo día del viaje, mientras cruzaba las montañas rocosas, empezó a notar algo extraño. Un sedán azul oscuro aparecía repetidamente en su espejo retrovisor. Al principio no pensé mucho en ello, informó Daniel. Después de todo, es una carretera principal. Pero después de 3 paradas de descanso y cientos de kilómetros, el mismo coche seguía allí, manteniendo siempre la misma distancia. El sedán, un Toyota Camry más antiguo, tenía una matrícula de Alberta que Daniel pudo memorizar después de verla varias veces. El conductor, que siempre llevaba gorra y gafas de sol, parecía permanecer deliberadamente parcialmente oculto. Mientras hacía una parada para cargar gasolina en Golden, Columbia Británica, Daniel decidió poner a prueba su teoría. En lugar de continuar por la transcanadense, tomó un desvío inesperado hacia una carretera secundaria. 15 minutos. Después, el sedán azul reapareció en su espejo retrovisor. Fue entonces cuando realmente comencé a preocuparme, dijo Daniel. Eso no fue una coincidencia. Esa noche, mientras se hospedaba en un hotel en Banff, Daniel usó su computadora portátil para buscar la matrícula del vehículo en un sitio web de registro público. El resultado lo dejó frío. La matrícula pertenecía a un Toyota Camry registrado a nombre de Robert Mackenzie, un hombre de Edmonton que había sido declarado muerto 3 años antes. Según informes en línea, Mackenzie había desaparecido durante un viaje de pesca y su cuerpo fue encontrado semanas después. La causa oficial de muerte, ahogamiento accidental. Pensé que tal vez había anotado la matrícula equivocada, explicó Daniel. O que el coche se vendió tras la muerte del propietario. A la mañana siguiente, al salir del hotel, Daniel inmediatamente notó el sedán azul estacionado al otro lado de la calle.
Decidido a afrontar la situación, discretamente tomó fotografías del vehículo y se las envió junto con la matrícula a un oficial de policía amigo en Vancouver, pidiéndole que verificara la información. Continuando su viaje, Daniel notó que el sedán ahora mantenía una mayor distancia, como si el conductor supiera que lo habían notado. En un tramo de carretera especialmente aislado, el vehículo aceleró bruscamente y se acercó al coche de Daniel. Por un breve momento, los dos conductores se miraron. El rostro del hombre, Daniel vaciló mientras lo describía. Era como si llevara algún tipo de máscara o prótesis. Había algo profundamente mal en su apariencia. Luego, el sedán aceleró y desapareció. Conmocionado, Daniel llamó a su amigo policía, quien confirmó la inquietante información. El vehículo en realidad pertenecía a Robert Mackenzie y nunca había sido vendido ni transferido después de su muerte. Aún más inquietante, su amigo mencionó que había otros informes recientes de un sedán azul similar siguiendo a viajeros solitarios en el Transcanadian. En 2 casos, los conductores perseguidos desaparecieron posteriormente. Al llegar a Canmore, última ciudad antes de Calgary, Daniel decidió buscar la comisaría local. Mientras contaba su experiencia, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Bonitas fotos, pero no deberías haber hecho eso. Alarmado, Daniel mostró el mensaje al oficial de policía, quien inmediatamente organizó una escolta para el resto de su viaje a Calgary. Durante el trayecto no se vio rastro del sedán azul. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para su sesión de fotos en un parque natural en las afueras de Calgary, Daniel recibió otro mensaje del mismo número. Mira en el asiento del pasajero. Cuando revisó su auto cerrado, encontró algo que le hizo entrar en pánico, su propia billetera, que estaba seguro estaba en su bolsillo. Cuando comprobó, descubrió que llevaba una cartera idéntica a la suya, pero que contenía los documentos de Robert Mackenzie. La investigación posterior reveló una verdad inquietante. El cuerpo identificado como Robert Mackenzie, 3 años antes había sido identificado erróneamente debido a su avanzada descomposición. El verdadero Mackenzie había asumido la identidad de una de sus víctimas y había estado utilizando su propia muerte como tapadera para una serie de crímenes en las carreteras aisladas del oeste de Canadá. El análisis forense vinculó el ADN encontrado en el sedán azul, finalmente ubicado abandonado cerca de la frontera de Montana, con 3 desapariciones sin resolver. En el baúl, la policía encontró una colección macabra de objetos de recuerdo de las víctimas, incluidas billeteras, teléfonos y, lo más inquietante, fotografías tomadas sin el conocimiento de las víctimas, algunas de las cuales mostraban a Daniel en su hotel en Banff. Para Daniel Mitchell, la experiencia cambió permanentemente su relación con los viajes en solitario. Lo más aterrador, reflexionó, no fue solo que me siguieran, sino darme cuenta de que podría haberme atacado en cualquier momento. Simplemente estaba jugando conmigo, estudiándome, como un depredador estudia a su presa. El caso dio lugar a una revisión de los procedimientos de identificación de víctimas y verificación de muertes en la provincia de Alberta, así como a un aumento de patrullas en tramos aislados de la autopista transcanadiense. Y para los miles de viajeros que recorren las majestuosas carreteras que atraviesan las montañas rocosas canadienses, el caso de la matrícula sirve como un sombrío recordatorio de que a veces el peligro más mortal no es la naturaleza que flanquea la carretera, sino otro viajero, alguien que, oficialmente, ya no debería estar vivo. 6. La comisaría abandonada.
El caso de los turistas en la región de Subukia fue documentado por la Policía Nacional de Kenia como uno de los incidentes más inquietantes relacionados con puestos policiales abandonados en la historia reciente del país. Los hechos de esas 24 horas fueron reconstruidos a partir de registros policiales y testimonios de supervivientes. Lucas y Sofía, una pareja de turistas europeos, conducían por una carretera rural en el condado de Nakuru cuando su coche de alquiler empezó a tener problemas mecánicos. El humo que salía del capó los obligó a detenerse en una zona remota rodeada de tierras de cultivo y densa vegetación. «Estábamos completamente perdidos», informó más tarde Sofía. El GPS no funcionaba correctamente en esa zona y no habíamos visto ningún otro vehículo durante al menos una hora. Al intentar llamar a la empresa de alquiler, se dieron cuenta de que no había señal de celular. Fue entonces cuando vieron, aproximadamente a medio kilómetro de distancia, lo que parecía ser una pequeña comisaría rural. «Fue un gran alivio», dijo Lucas. «Pensamos que finalmente íbamos a recibir ayuda». El puesto, un edificio modesto, con una descolorida bandera de Kenia ondeando en un asta, parecía estar en condiciones razonables, aunque claramente viejo. Al acercarse, notaron que no había ningún vehículo estacionado, solo un jeep viejo y polvoriento. En la entrada fueron recibidos por un hombre que vestía lo que parecía ser un uniforme de policía, aunque ligeramente diferente a los que habían visto en las ciudades más grandes. Se presentó como el oficial Kimani y los invitó a entrar. Había algo extraño en su comportamiento, recordó Sofía. Parecía a la vez ansioso y demasiado amigable. El interior de la estación estaba sorprendentemente oscuro, con solo unas pocas bombillas funcionando. El oficial explicó que estaban teniendo problemas con la electricidad, algo común en esa zona rural. Mientras describían el problema de su coche, Lucas notó detalles inquietantes. Una fina capa de polvo cubría casi todo y un calendario en la pared mostraba el año 2006. Cuando se le preguntó sobre la asistencia mecánica, el oficial Kimani mencionó que podía llamar a una grúa, pero que tardaría algunas horas en llegar. Sugirió que esperaran en la estación y les ofreció té. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que algo andaba muy mal, dijo Lucas. Mirando más de cerca, vi que algunos documentos sobre la mesa databan de hace casi 2 décadas, cuando el oficial se fue para pedir remolque. Sofía notó una puerta entreabierta que conducía a otra habitación. Curiosa, se asomó y vio algo que la dejó fría. Varias mochilas y maletas amontonadas en un rincón. Algunas parecían relativamente nuevas. Cuando el oficial regresó con el té, Lucas decidió poner a prueba sus sospechas. Mencionó casualmente que habían pasado por una comisaría más grande en un pueblo cercano. La reacción fue inmediata. El rostro del oficial se endureció y rápidamente cambió de tema. Durante la conversación, la pareja notó otras inconsistencias. El hombre evitó preguntas sobre otros agentes, cuánto tiempo había trabajado allí, y en ocasiones utilizó terminología policial obsoleta. La situación se volvió aún más tensa cuando escucharon un sonido ahogado proveniente de una habitación trasera, algo que sonaba inquietantemente como un gemido humano. El oficial rápidamente explicó que era solo el viento en las viejas ventanas. Decidido a salir de allí, Lucas fingió necesitar medicinas en el auto. Una vez afuera, le susurró a Sofía que creía que estaban en peligro. Esa comisaría parece haber estado abandonada durante años. Quienquiera que sea ese hombre, no es un oficial de policía. Mientras intentaban discretamente regresar a su vehículo, el oficial apareció de repente, bloqueándoles el paso. Su comportamiento había cambiado por completo. La sonrisa amistosa fue reemplazada por una expresión amenazadora.
No puedes irte ahora, dijo con frialdad. El remolque está en camino. Lo que siguió fue una lucha desesperada. Cuando el hombre intentó agarrar a Sofía, Lucas lo empujó con fuerza, dándoles tiempo para correr hacia el auto. Incluso con el motor teniendo problemas, lograron arrancarlo y escapar, mientras el falso policía los perseguía a pie durante varios metros antes de darse por vencidos. Conduciendo precariamente durante casi una hora, finalmente encontraron una carretera principal y una gasolinera con teléfono. La verdadera policía fue contactada inmediatamente. La investigación posterior reveló una verdad inquietante. La comisaría de policía de Kippengochoch se construyó en 2006, pero nunca fue ocupada oficialmente y permaneció abandonada durante 18 años. El hombre que se hacía pasar por policía era Michael Kinyanjui, un ex convicto que había convertido el sitio abandonado en su base para aprovecharse de los turistas perdidos. Al buscar en el puesto, las autoridades encontraron pruebas que vinculaban a Kinyanjui con la desaparición de al menos otros 3 grupos de turistas en los últimos 2 años. El jeep que tenía estacionado frente al puesto se utilizó para crear la ilusión de un establecimiento oficial. Para Lucas y Sofía, la experiencia dejó profundas cicatrices psicológicas. Lo más inquietante, reflexionó Sofía durante el juicio, fue darnos cuenta de cuán ciegamente confiábamos en él simplemente porque vestía uniforme. Nunca cuestionamos si el puesto estaba realmente activo. El caso ha llevado a una revisión de las comisarías de policía rurales de Kenia, con nuevas medidas para identificar y demoler instalaciones abandonadas que podrían ser utilizadas por delincuentes. Y para los turistas que exploran las regiones rurales del país, el caso de la comisaría de policía abandonada sirve como un sombrío recordatorio de que a veces aquellos que parecen ofrecer seguridad pueden representar el mayor peligro. La comunidad cerrada, Olivia y Nathan, unos recién casados de Londres, habían elegido las tierras altas de Escocia para su luna de miel, atraídos por la promesa de un paisaje impresionante y de tranquilidad. A través de un sitio web exclusivo de alojamiento, reservaron una semana en Glencairn, descrita como una comunidad escocesa tradicional preservada, rara vez abierta a los visitantes. Se veía perfecto, informó Olivia más tarde. Auténtico, aislado y alejado de las rutas turísticas convencionales. El viaje hasta Glencairn fue una aventura en sí misma. La última hora por un camino de tierra único, rodeado de colinas cubiertas de brezos. Cuando llegaron, fueron recibidos calurosamente por los residentes, encabezados por un hombre llamado Malcolm, quien se presentó como el guardián de las tradiciones. El pueblo era pintoresco, con una veintena de casas de piedra dispuestas alrededor de una plaza central. No había señales de tecnología moderna, ni antenas de teléfonos móviles, ni cables eléctricos visibles, ni satélites. Los residentes explicaron que vivían a la antigua usanza, generando electricidad limitada a través de un generador comunitario. Los primeros 2 días quedamos impresionados, dijo Nathan. La comida era increíble, la gente extremadamente hospitalaria y el paisaje impresionante. Fue al 3er día cuando notaron las primeras anomalías. Durante una caminata, intentaron seguir un camino que aparentemente conducía a un mirador en las colinas, pero fueron interceptados por 2 hombres que insistieron en desviarlos, alegando que la zona era peligrosa para los visitantes. Esa noche, en la cena comunitaria, Olivia notó algo inquietante en las conversaciones. Los residentes ocasionalmente mencionaban a otros visitantes especiales que se habían hospedado en Glencairn, pero cuando se les preguntaba directamente sobre ellos, cambiaban abruptamente de tema. Comencé a notar patrones extraños, explicó Olivia.
como la forma en que todos parecían monitorear nuestros movimientos, sabiendo siempre dónde estábamos. A la mañana siguiente, la pareja decidió hacer una excursión de un día a un pueblo cercano. Cuando le mencionaron sus planes a Malcolm, su reacción fue reveladora. Un momento de tensión seguido de una sonrisa forzada. Explicó que lamentablemente el puente que conecta Glencairn con la carretera principal había resultado dañado por las recientes lluvias. Cuando le pedimos ver el puente, dijo que era demasiado peligroso, recuerda Nathan. Fue entonces cuando decidimos investigar por nuestra cuenta. Fingiendo salir a dar un paseo matutino, la pareja intentó localizar el camino por el que habían llegado. Sorprendentemente, después de horas de búsqueda no pudieron encontrarla. Cada camino que seguían parecía regresar a la aldea o terminar abruptamente en un terreno intransitable. Esa noche, mientras todos dormían, Nathan encontró un teléfono celular escondido en la casa de Malcolm, algo completamente contradictorio con el supuesto rechazo de la comunidad hacia la tecnología moderna. Cuando lo encendió, descubrió que había señal, aunque débil. Rápidamente envió un mensaje a su hermano, explicándole brevemente la situación y pidiendo ayuda. Al día siguiente, el ambiente en el pueblo había cambiado sutilmente. Las sonrisas parecieron forzadas y la pareja notó que los observaban más abiertamente. Durante la cena, Malcolm anunció que la noche siguiente habría una ceremonia especial en su honor. La forma en que dijo ceremonia me puso la piel de gallina, informó Olivia, y noté que varios residentes evitaban mirarnos directamente. Explorando discretamente el pueblo, la pareja hizo un descubrimiento inquietante. En un granero cerrado, en las afueras, encontraron maletas y efectos personales que claramente pertenecían a otros visitantes. Lo más alarmante fue que vieron lo que parecían ser registros detallados de visitantes anteriores, con notas sobre sus características físicas y comportamientos. Convencidos de que estaban en peligro inminente, Olivia y Nathan planearon su fuga. En las primeras horas previas a la ceremonia, utilizando una brújula que Nathan llevaba como llavero, determinaron la dirección noreste, donde creían que debía estar la carretera principal, y huyeron. La fuga fue aterradora. Menos de una hora después de su partida, oyeron el sonido de una alarma en el pueblo, seguido de voces que los llamaban por su nombre y ladridos de perros. Durante horas navegaron por el terreno accidentado, guiados únicamente por su brújula y la luz de las estrellas. Al amanecer, exhaustos y desorientados, finalmente encontraron un camino asfaltado. Un camionero que pasaba los llevó al pueblo más cercano, donde avisaron a la policía. La investigación posterior reveló la inquietante verdad sobre Glencairn. La comunidad se fundó en la década de 1970 como un experimento social legítimo, pero gradualmente evolucionó hasta convertirse en una secta aislacionista bajo el liderazgo de Malcolm Campbell, un ex profesor universitario con un historial de comportamiento manipulador. Las autoridades descubrieron que la comunidad había desarrollado un elaborado sistema para desorientar a los visitantes, incluyendo caminos falsos, marcadores móviles e incluso drogas blandas mezcladas con la comida, para aumentar la confusión. La ceremonia mencionada era parte de un ritual de integración permanente, un eufemismo para lo que esencialmente sería un secuestro y un lavado de cerebro. Para Olivia y Nathan Reed, la experiencia dejó profundas cicatrices psicológicas. Lo más perturbador, reflexionó Olivia, fue darnos cuenta de lo fácilmente que nos manipulaban. Cada aspecto de la experiencia fue cuidadosamente diseñado para hacernos bajar la guardia. El caso dio lugar a una investigación más amplia sobre las comunidades aisladas de las tierras altas de Escocia
y a la creación de un registro oficial para controlar los establecimientos turísticos en zonas remotas. Y así, llegamos al final de nuestras 7 historias de terror sobre viajes. ¡Por carretera! Entonces, ¿qué pensaste? ¿Qué historia te puso la piel de gallina? Lo más aterrador es saber que todas estas situaciones nos pueden pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorito, si te ha gustado. Esta inmersión en el terrorífico mundo de las carreteras y los peligros reales que esconden, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo más contenido aterrador como este. Y si aún no estás registrado, aprovecha ahora para registrarte y activar la campana.